Agradeciendo la invitación que nos hizo portafolio.com.co, desde elempleo.com queremos hacer algunas referencias y algunos comentarios sobre lo que nos parece relevante en el momento de elaborar una hoja de vida. Cuando nos preguntan qué es una hoja de vida, es importante ver que es la herramienta principal que tiene el candidato en la búsqueda de empleo. Durante todos estos años, las compañías han sido las más interesadas en desarrollar y en investigar sobre nuevas formas de hacer la selección y reclutamiento de personal. En ese orden de ideas, ellas han sido las que han investigado en nuevos métodos de selección por competencias, en nuevos métodos y nuevas pruebas de selección, pruebas psicotécnicas y todas unas metodologías que han contribuido y suman en la labor de volver más profesional la selección y el reclutamiento de personal. No obstante, es importante entender que el candidato no ha sido durante todos estos años un agente pasivo en la búsqueda de empleo y se ha quedado prácticamente estático en profesionalizar esa búsqueda de empleo. Y ahí es donde la hoja de vida cobra mayor relevancia y la hoja de vida es la carta de presentación del candidato, la hoja de vida es el resumen y es ese primer contacto y probablemente el único contacto que lleguen a tener la mayoría de los candidatos con la empresa que quieren que los reclute. De ahí la relevancia para que ahí podamos condensar la información más relevante de nuestra historia personal, de nuestra historia laboral, para poder presentarnos adecuadamente ante una empresa. Previo a la elaboración de la hoja de vida, es muy importante iniciar por una fase que nosotros denominamos el autoanálisis. El autoanálisis es fundamentalmente este proceso en donde yo como candidato me siento a determinar cuáles son mis competencias laborales, cuál ha sido mi hoja de vida y cuál es mi historial laboral que me permite identificar mis fortalezas y debilidades. Es muy importante en este proceso de autoanálisis determinar si el camino por el que yo quiero optar para mi desarrollo profesional y desarrollo de carrera es realmente el camino de tener un empleo en una empresa formal y no ser independiente o no ser un emprendedor. En este momento en que iniciamos el autoanálisis y ya vamos a sentarnos a elaborar nuestra hoja de vida, hay que tener en cuenta los 4 principios que consideramos fundamentales en esta elaboración. El primer principio es la precisión. La precisión nos referimos a lo concretos y las cifras que utilicemos en la elaboración de la hoja de vida tienen que haber sido verificadas y tenemos que constatar que correspondan a lo que son. Tenemos que tener mucho cuidado con cifras como fechas de estudios, fechas de experiencias laborales, cifras de logros de ventas, cifras de logros de las diferentes metas. El segundo de estos principios es la extensión. Cuando hablamos de qué tan larga debe ser una hoja de vida, no hay un ideal en esto. Digamos que coinciden los responsables de las áreas de recursos humanos en que una hoja de vida entre 2 y 3 páginas está bien. Lo que tenemos que cuidarnos es que no omitamos ciertos detalles que resulten relevantes para los profesionales que hacen la selección y reclutamiento y tercero, que no incluyamos mucha información que no resulte importante porque los profesionales de recursos humanos tienen que leer cientos y cientos de hojas de vida y probablemente omitan la lectura de mucha información y si la ven que es muy larga, pues eso los lleve a desinteresarse en nuestro currículum. El tercer principio a la hora de elaborar nuestra hoja de vida es la honestidad. Es muy importante que toda la información que depositemos en nuestro currículum sea absolutamente veraz. Hay que entender que los procesos de selección y reclutamiento tienen fases posteriores de verificación de esta información. Tenemos fases posteriores donde el responsable de recursos humanos revisa y hace un proceso de referenciación de que todo lo que ya hemos depositado sea realidad y que los grados y los títulos que tengamos sean así, que los trabajos que hayamos desempeñado tengan la relevancia que dijimos que tenía. En este orden de ideas es muy importante que todo sea veraz, pues podemos quedar vetados en caso que omitamos o digamos alguna información que realmente no corresponda a la realidad y que nos pueda significar posteriores problemas en el mercado laboral. El último principio que es muy importante también es la relevancia y es esa capacidad que tengamos de conocer el cargo de la empresa para la que nos estamos postulando de tal manera que podamos colocar aquella información que es realmente relevante y que le agrega y le suma valor para la información que estamos aportando en la organización. En el proceso de selección, si estamos depositando información que permite demostrar que hemos trabajado en sectores industriales o desempeñando roles similares a los que estamos participando, pues será muy importante que los depositemos acudiendo a este principio de relevancia. Cuando hablamos ya sobre la estructura que debe tener una hoja de vida, nosotros nos referimos a que debe tener 6 elementos fundamentales. El primero de estos 6 elementos es el encabezado. El encabezado es donde va toda la información que tiene que ver con los datos de contacto del candidato, con los datos personales. Ahí es muy importante y suele ocurrir que no actualicemos los números de teléfono celular, los números de contacto, los correos electrónicos. Es muy importante que pongamos la información que facilite el contacto de la empresa. Suena increíble, pero es uno de los problemas que son más recurrentes en las hojas de vida que encontramos.
La segunda sección de la hoja de vida tiene que ver con el perfil profesional. El perfil profesional es fundamentalmente un resumen de mi hoja de vida. Es algo que le va a permitir rápidamente al profesional de recursos humanos, en 5 líneas, detectar cuál es a grandes rasgos mi capacidad global y mi capacidad de aporte por estudios, por formación, por experiencia a esa organización. La tercera sección de la hoja de vida de nuestra estructura tiene que ver con la formación académica y los estudios que haya adelantado el candidato. La cuarta sección tiene que ver con la experiencia laboral, en donde nos parece supremamente relevante poner todas las funciones y logros y acompañar de esa descripción, no solo con el título del cargo y los años en los que estaba en ese cargo en cada organización, sino alguna descripción de ese cargo que le permita al profesional de recursos humanos entender fácilmente cuál era mi rol y cuáles eran las actividades que adelantaba dentro de esa organización. La quinta sección son datos de otra información relevante o otros datos de interés. Ahí suele colocarse información con respecto al nivel de mi dominio de idiomas. Nos parece importante si tenemos nivel de bilingüismo, dónde aprendimos una segunda lengua, cuál es mi nivel hablado, cuál es mi nivel escrito, cuál es mi nivel de lecturabilidad de ese segundo idioma. Otros conocimientos relevantes dependiendo mucho de la profesión que yo esté adelantando, conocimientos específicos en informática, conocimientos específicos si yo estoy optando por posiciones financieras, conocimiento en programas estadísticos, conocimiento en programas de hojas de cálculo, dominios de este tipo de herramientas. La última sección es la sección de referencias personales o referencias laborales. Ahí es muy importante decir que algunos de los profesionales de recursos humanos desestiman esta sección por cuanto consideran que la información que deposita ahí el candidato es necesariamente información que resulte conveniente. ¿Qué comentario podemos hacer al respecto? Que sí vemos fundamental que la persona y el candidato ponga ahí fácilmente los datos de contacto de sus jefes de posiciones anteriores para facilitar que la empresa que está haciendo el proceso de selección y reclutamiento recabe información sobre su desempeño y sobre los diferentes valores en las posiciones que ha adelantado en el pasado. Pero es un tema que es controvertido y las posiciones en recursos humanos siguen siendo diversas. A pesar de que en esta breve nota hemos tratado de recoger los elementos más importantes en la elaboración de una hoja de vida, es importante decir ya hacia el final que hay algunos casos especiales en ciertas hojas de vida de ciertos sectores específicos que deben ajustarse a sus necesidades particulares. Ahí hacemos referencia a las hojas de vida de diseñadores, hojas de vida de comunicadores sociales, de periodistas, de arquitectos, en donde se deben además incluir dossiers, otro tipo de información que resulte relevante para el profesional de recursos humanos en la selección y reclutamiento de personal. Para finalizar, queremos hacer una referencia a la transformación que ha incorporado en la selección y en la búsqueda de empleo en el mercado el tema de Internet. Internet se ha convertido en la principal fuente de búsqueda de empleo para los profesionales y para los diferentes candidatos hoy en día. Esto hace que nuestra recomendación sea para los candidatos que en los formularios y en la información que depositan en las páginas de Internet en donde están buscando empleo, también se esmeren y leen la misma trascendencia y pongan toda la información completa. Y no solo eso, sino que permanentemente estén actualizando esta información, pues del otro lado hay empresas que pueden estar buscándolos para posiciones y donde la información que estemos depositando no esté actualizada o no resulte cierta o resulte incompleta, pues podemos resultar descalificados en nuestra búsqueda de empleo.